Hola, buenas. Buenas noches. Jueves, medianoche. Gracias a los que estén conectados viendo esto. Gracias a los que se estén dando el tiempo de verlo, quizás en otro momento de la semana. Estamos acá para conversar más acerca de temas propios del derecho a la industria creativa. Y en particular hoy día, para cerrar esta breve discusión que hemos tenido, esta breve conversación que hemos tenido desde las últimas semanas, desde que reempezamos este formato de video acerca de imagen. Derecho a la imagen aplicado en relación al derecho de propiedad intelectual, porque esto es algo que afecta regularmente en industria creativa. Ocurre especialmente en industrias como la audiovisual, pero también en otras con su propia frecuencia, tales como pasa en el cómic, la novela gráfica, el videojuego. En en la semana pasada, en el jueves de la semana pasada, cuando hablamos específicamente de dónde nace el derecho a la imagen y cómo es más o menos que funciona, eh, mencioné que nosotros en la oficina tuvimos un caso que pensé que podía parecer entretenido para discutir justamente en razón de este tema, en razón de qué pasa cuando, cuando una persona o una empresa entremezcla, al final de cuentas, cruza y enreda y entremezcla lo que es el derecho a la imagen con el derecho de autor. La confusión que produce entre la persona y el personaje, ¿no es cierto? Eh, Hace 2 semanas atrás hablábamos acerca de qué pasa cuando una persona encarna a un personaje, como ocurre en el caso del cosplay, ¿no es cierto? Si bien no es el único caso de ello. Y la semana siguiente a eso, la anterior a esta, hablábamos directamente ya qué pasa cuando es la imagen de la persona la que está siendo utilizada dentro del contexto de una obra intelectual. Entonces hablemos de cómo es que en una circunstancia práctica puede darse un conflicto de derecho en la combinación de ambas cosas, ¿no es cierto? De todos modos, antes de empezar a hablar en lleno respecto de esto en particular, recuerden por En la supuesto combinación que de ambas. estamos... mis disculpas. Parlantes encendidos en equipos que no corresponden. Les decía, antes de empezar a hablar de lleno respecto de esto, les recuerdo que estamos completamente disponibles para cualquier pregunta que tengan durante el curso de este video o entre medio de sesiones, ¿eh? Y nos han llegado algunas cosas que me va a interesar revisar más adelante. Solamente quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar que las hemos visto. Nos han llegado mensajes con temas a tratar, con preguntas directamente de cosas a responder. Nos han llegado, las hemos recibido, las tenemos en bandeja y las vamos a estar abordando durante el curso de las próximas semanas. En particular, eh, nos ha llegado un tema bien interesante, cosas bien interesantes en relación con la administración y gestión de derechos conexos, por ejemplo, y cómo funcionan las entidades de gestión colectiva, lo cual es un tema interesante porque es una cosa de la cual no mucha gente se involucra. Eh, la verdad es que son de esas entidades de las cuales uno escucha poco, pero cuando tienen alguna intervención en el desarrollo de las industrias creativas pegan fuerte. Eh, la más famosa, por supuesto, de ellas siendo la SCD, que es donde se encuentra la gestión colectiva de los derechos de la música. Pero no es la única, y justamente nos llegaron preguntas entonces de, bueno, ¿cuáles son estas entidades y cómo funcionan a final de cuentas? Así que vamos a estar hablando de eso durante las próximas semanas. Y si tienen ustedes cualquier otra pregunta, cualquier otro tema que les interese abordar o tienen cualquier otra consulta en particular que les llame la atención, mándenoslas por mensaje directo a través de esta misma página del Abogado Gamer. Mándenos las preguntas, vamos a estar tratando de abordar todos los temas que podamos. Esa es la idea detrás de estos videos, ¿no es cierto? En este nuevo formato que estamos usando para este año 2021. Traigo yo temas que me interesa conversar con ustedes porque los encuentro interesantes, pero eso no quita que esto sigue siendo un ejercicio de tratar de responder a las dudas que ustedes efectivamente tengan, de aclarar dudas que sean útiles para ustedes. Así que quien sea que tenga una pregunta, bienvenido a hacerla en vivo o semana con semana para poder armar temas sobre el cual poder discutir más adelante. Ahora, en particular a esta semana, ¿no es cierto? En particular a esta semana. Me interesaba traerles este caso. Hicimos una publicación en el sitio
hablando específicamente de esto en particular, y tiene que ver con un juicio que nosotros tuvimos que ver durante el curso del año 2019, cuando nos contactó una productora de cine y televisión, que es bastante reputada en nuestro país, ¿no es cierto? Y es la productora Fábula, ¿no es cierto? La productora Fábula, que la deben conocer por películas de particular renombre, La Mujer Fantástica, por ejemplo, ganadora del Oscar. Importantes películas han salido de esta productora a través del país. Y tuvimos la grata sorpresa durante el año 2019, cuando esta productora se acercó a nosotros y nos contactó porque estaba recibiendo tenía la necesidad de defenderse respecto de un recurso de protección que había sido interpuesto en contra de ella en la Corte de Apelaciones de Santiago por supuestamente haber, o por lo menos está alegada el recurso, por supuestamente haber afectado el derecho a la imagen de un youtuber, de hecho, también igualmente reputado y connotado dentro de nuestro país, que se trataba de este sujeto de acá, que lo deben reconocer varios por cara, y si no, los digo por nombre, que es una persona, un youtuber llamado El Dilantero. Fue un caso que para nosotros fue muy interesante de ver, porque dentro de los juicios que uno ve con el curso del tiempo, en este se dio exactamente el tema que estábamos acusando en la conversación de la semana pasada y en el artículo de la semana pasada, y es el tema de cuál es la forma en la cual entremezclar el derecho a la imagen y el derecho a la propiedad intelectual tiene un efecto en cómo estos derechos se alegan y se discuten dentro del contexto de un juicio, cuando existe una posible o eventual vulneración de derechos, ¿no es cierto? Cuando existe una discusión de derechos fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá en particular? Lo que pasó en particular es que durante septiembre del año 2019, la productora Fábula, en coproducción con otra productora, que es la productora Lunes Cine TV, estaban trabajando para efectos de un largometraje basado en una serie de animación que se llama Homeless, que no sé si alguno de ustedes viendo este video quizás la haya visto. Producción de animación chilena que, que tiene un rating y tiene un contenido que es ciertamente para gente adulta, ¿no es cierto? Es una serie que tiene un estilo de arte y un tipo de humor y un tipo de lenguaje, diálogo, de guión propiamente tal, que ciertamente es de contenido de un humor más de adulto. Y es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando ellos hicieron la promoción de la película, entre las otras cosas que hicieron, fue armar un comercial, un video publicitario, donde hilaron distintos fragmentos de otros videos. Entrevistas, videos virales, varias cosas. Y entre ellos utilizaron fueron del orden de unos 10 segundos de escenas de videos de este youtuber en particular. Esto, en todo caso, con una pista de audio superpuesta para cambiar completamente los diálogos, ¿no es cierto? Actuando alguien más las voces para hacer que estos videos virales y estas entrevistas y estos segundos de los videos de Dilantero refirieran evidentemente a la película Homeless, a la película que estaban buscando promocionar, creando con ello un comercial donde mostraban un pedazo de la famosa entrevista a Maradona, ¿no es cierto?, cuando estuvo como pegado por 2 minutos y no podían responder preguntas, utilizando un clip de esta famosa entrevista al Chino Ríos, donde insultaba a toda la prensa, incluso tomando escenas de videos virales completamente, completamente desasociados con cualquier cosa mediática ni nada, pero colocando en todos estos entonces un audio para efectos de hacer que los distintos personajes de los videos hablaran de la película. Oye, vayan a ver la película, vi esta película y me reí, y haciendo puros comentarios acerca del contenido de la película. El comercial en cuestión que estaban haciendo, de hecho, era bastante entretenido. Y lo publicaron en su fanpage en Facebook, el fanpage de la película. Cosa que llamó inmediatamente la atención a personas que, viendo el video, conocían al Dilantero directamente. Todo esto según lo que se describía en el propio recurso, ¿no es cierto? El propio recurso de protección alegaba que personas que conocían a Dilantero vieron el video que Fábula y Lunes Cine TV
habían hecho para promocionar la película Homeless, y en el cual habían estos segundos intercalados, estos splice de 6 y 4 segundos, para armar un pedazo de unos 10 segundos de duración de videos de delantero con un audio completamente distinto y para promocionar esta película. Que mencioné era un humor de adultos porque uno de los argumentos durante el curso del juicio fue, en cuanto a la afectación de imagen, el tema del contenido de la película en asociación a la imagen del youtuber utilizado, ¿no es cierto?, para crear este comercial. Entonces, dos abogados, en representación de delantero, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el recurso de protección, sin ánimo de ponerme demasiado técnico, y en la sobresimplificación otros abogados quizás me colgarían, pero tratando de simplificarlo al máximo, el recurso de protección es una herramienta que nos da la Constitución en este caso, para cuando vemos una garantía constitucional, ¿no es cierto? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho de dominio, entre otros. Cuando vemos una garantía constitucional afectada o en grave riesgo de verse afectada por cualquier circunstancia o situación, por cualquier acto cometido por alguien más, y no existe otra vía distinta en la ley, no existe ningún otro juicio, acción, recurso que podamos interponer, que sea capaz de resolver este riesgo, de parar este daño bien y a tiempo, ¿no es cierto? Donde no hay otra herramienta, nuestra ley da el recurso de protección, que es un recurso que nosotros presentamos directo ante la Corte de Apelaciones, que se ve y se resuelve rápidamente y que está pensado como una herramienta de rápida respuesta a vulneraciones de garantías constitucionales, ¿no es cierto? Si alguien está rompiendo y afectando las garantías constitucionales de alguien, el recurso de protección trata de resolverlo rápidamente y de forma decisiva. Una de las garantías constitucionales, como dijimos antes en la semana pasada, es justamente el derecho a la imagen, que nace como consecuencia de la garantía por la honra, la dignidad y la vida privada, que es el 19 número 4, artículo 19 número 4 de la actual Constitución. Y siempre digo actual porque quizás la Constitución cambie más adelante, así que va a haber que reaprender este tema quizás. Pero por ahora esa es la norma que tenemos. Y en la norma que tenemos, la imagen nace, se protege en razón de cómo la Constitución protege la dignidad, la honra y la vida privada de las personas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, estos abogados vieron una situación de derecho. Acá dijeron, nuestro cliente delantero no fue consultado, no dio su autorización expresa para que se utilizara su imagen en armar este comercial. Y este comercial es respecto a una película que nosotros consideramos termina asociada, ¿no es cierto?, en un contenido de adultos a la imagen de nuestro cliente y que por ende el uso de su imagen en este comercial le afecta a él y pone en riesgo su propia imagen, su propia dignidad personal e incluso con eventualmente repercusiones económicas, ¿no es cierto?, poniendo en peligro o riesgo la posibilidad de auspicios comerciales o de oportunidades de negocios hacia adelante por crear esta asociación de la imagen del youtuber con esta película de un contenido para adultos, ¿no es cierto?, de un humor para adultos. El centro de lo que discutían los abogados en el recurso de protección tenía que ver específicamente con la garantía del 19 número 4, con la garantía del derecho a la imagen. Pero ocurrió que durante todo el cuerpo de su recurso, durante todo el fundamento detrás del recurso, los abogados en verdad referían permanentemente no a la identidad del youtuber, sino al personaje que el youtuber encarna, porque Dilantero no es el nombre de la persona que usted, viendo esta imagen, estaría debajo de esta capucha, ¿no es cierto? Este es un ser humano que tiene un nombre distinto. Dilantero es un personaje. El nombre es un nombre de fantasía y el personaje tiene una apariencia, una caracterización, una personalidad y una identidad que son separadas y distintas de la persona que lo interpreta, como cualquier otro personaje. Pero a través de todo el recurso, de toda la fundamentación del recurso, los abogados de delantero planteaban esto en pie de la forma en que la imagen del personaje estaba representada a través del comercial, de la forma de cómo la imagen del personaje había sido tomada sin razón de autorización, sin un permiso expreso por parte del titular del personaje. Y entonces expresamente, en el cuerpo de su recurso, expresamente señalaron esto como un tema de derecho de autor, ¿no es cierto? Alegaron que había una vulneración al derecho a la imagen del personaje que le pertenece el derecho de autor a el actor que lo crea y lo interpreta, buscando entonces combinar las dos cosas. Y esto lamentablemente fue el flanco por el cual
Finalmente el recurso completo, spoiler, el recurso completo se les vino un poco abajo durante el curso de tramitación, especialmente en los alegatos que tuvimos ante la Corte, a los cuales personalmente me tocó justamente ir a dar. Sí, 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 que adicionalmente fue una experiencia bastante tensa. Esto es un tema completamente al margen del efecto legal del discurso, del recurso, ¿eh? Pero fue anecdótico ir a discutir respecto de estas materias ante la Corte de Apelaciones, porque la verdad es que, y esto se los pueden confirmar otros abogados que trabajan en estas mismas materias, no son muchos los casos que uno tiende a ver de discusiones de propiedad intelectual de esta naturaleza y del uso, de la forma en que se entremezcla el derecho a la imagen con el derecho a autor en general. En el curso del año son pocos los juicios y recursos que uno ve sobre esto, y fue entretenido para mí tener la oportunidad de ir a explicarle a la Corte, ¿no es cierto?, las particularidades de la creación de este personaje y la forma en que esta productora lo utilizó para su comercial. Bueno, el caso es que, como les decía, todo el centro del recurso, todo el centro del argumento tenía que ver con cómo es que esta productora había utilizado la imagen de este personaje para crear un comercial que asociaba al personaje a un contenido respecto al cual no se quería ver asociado y respecto de lo cual entonces no había dado ninguna autorización. Y el problema, que lo he repetido majaderamente hasta el cansancio, tenía que ver con la conexión entre el derecho a la imagen y el personaje como propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque el argumento de respuesta que venía a este recurso era bastante obvio y bastante inmediato, es que si toda la alegación del recurso de protección de los abogados de este youtuber se basaba en el uso de la imagen del personaje delantero y no de la persona del actor que lo interpreta, inmediatamente tenemos un problema. Los abogados se acusan solos en un problema porque los personajes, sean encarnados en live action, sean en animación o cualquier otro formato, los personajes son obras intelectuales. Y como obras intelectuales no son personas, y como no son personas, no tienen derechos constitucionales. Un personaje no tiene ninguna de las garantías que la Constitución resguarda, incluyendo entre ellas la del 19 número 4, incluyendo entre ellas el derecho a la dignidad, la honra, la vida privada, y a consecuencia de estas tres, el derecho a su propia imagen. La imagen del personaje está protegida por las normas de propiedad intelectual como un activo, como una cosa de la cual yo puedo ser dueño, un derecho del cual yo puedo ser dueño. Yo, como creador de un personaje, soy dueño del personaje y tengo un derecho constitucional de dominio sobre el personaje, eso sí. Pero el personaje propiamente tal no tiene garantías constitucionales de nada, no puede ser dueño de nada, no tiene ninguno de los atributos de la personalidad que un ser humano tiene. Por ende, lo primero que nosotros alegamos al momento de pelear este recurso fue justamente eso. El que si este recurso se basaba en la imagen del personaje, partíamos inmediatamente de una premisa errada, porque no puede existir un discurso, una discusión tampoco, sobre una garantía constitucional de algo que no es una persona, de que no es un ser humano. Junto con ello vinieron otras discusiones y argumentos adicionales, ¿no es cierto?, que lamentablemente, si bien se alegaron dentro del recurso, no alcanzaron a llegar a resolverse entre la sentencia. Nosotros alegamos varias cosas, como por ejemplo el que la asociación de la imagen del youtuber respecto de esta película en la cual se había usado su imagen para crear el comercial no era realmente algo que produjera algún daño o arriesgara un daño al negocio y el buen vivir de esta persona en particular, porque de hecho si uno observa, si uno ha visto los videos de este youtuber en particular, uno podría decir, bueno, quizás el contenido mismo del youtuber no es uno para niños, no es uno para todo público, y entre contenidos para adultos o de humor ofensivo, ¿no es cierto?, se equiparan entre sí y no podría haber un daño cruzado en ese sentido. Es difícil dañar o afectar la imagen de algo por asociarlo a un contenido más grosero cuando la persona que se ve asociada en razón de esto vive de hacer contenido que a su vez es grosero en cierta medida, ¿no es cierto?, un contenido más para adultos en cierta medida. Eh, Esto condujo a un momento bastante anecdótico dentro del curso del juicio, no, simplemente un paralelo a lo divertido que tuvo este recurso cuando lo alegamos ante la Corte, porque imagínense ustedes, estaba la Corte constituida, ¿no es cierto?, ahí estaban los tres ministros de Corte sentados en sus sillas, observándonos a nosotros todos los abogados alegando este tema, y resulta que uno de los videos que nosotros encontramos para efectos de alegar este recurso era un especial del Día de la Madre que había hecho Delantero dentro de su propia serie de videos, en el cual traía a su mamá, entre comillas su mamá, traía una persona adicional
caracterizada y vestida igual con este personaje, pero que era su mamá dentro del contexto del video, durante el Día de la Madre, y le mostraba, ¿no es cierto?, le presentaba videos de Ricardo Milos, que para los que no lo conocieran viendo este video, o no reconocieran el nombre en mención, Ricardo Milos es un meme, se convirtió en un meme en internet hace un buen tiempo atrás, y es hasta donde entiendo, es un actor porno y bailarín brasileño. Eh, Creo que esa es la descripción más correcta. Y tuvimos que explicarle a la corte en el momento mismo de los alegatos todo esto. Tuvimos que explicarles el contenido de los videos de la película que estábamos nosotros, al final de cuentas, defendiendo, en comparación con el contenido de los videos del youtuber en particular, cuando alegaron el punto de la asociación de imagen con contenidos para mayores. Y tuvimos que explicarle a la corte quién era Ricardo Milos, a qué se dedicaba y cómo entonces su presencia en los videos del youtuber afectaba este argumento de la asociación a contenidos impropios, ¿no es cierto? Y les digo, no hay nada más entretenido que ver la reacción del presidente de una sala de la Corte de Apelaciones ante la explicación que uno tiene que hacer respecto de actores pornográficos brasileños. Fue realmente entretenido. Me imagino que lo único más entretenido que eso sería intentar explicárselo a la Corte Suprema, pero no he tenido la oportunidad de hacer una cosa de ese estilo en mi carrera hasta hoy, hasta ahora por lo menos. Otros tantos argumentos más que se dieron durante el curso del juicio tenían que ver con temas que también hemos discutido antes en asociación al uso de imagen, al uso de derechos no autorizados, ¿no es cierto? Tiene que ver con las normas de uso justo. En las semanas anteriores que hemos estado haciendo estos videos hemos mencionado más de una oportunidad, y justamente razón de preguntas que nos han llegado en vivo durante estas conversaciones sobre lo que es el estatuto de uso justo, el fair use, ¿no es cierto? El estatuto de uso justo es este grupo de excepciones que la ley en propiedad intelectual contiene, que permiten a las personas utilizar obras intelectuales ajenas, ¿no es cierto?, obras de derecho ajeno, ya sea sin necesidad de pedir autorizaciones o de obtener autorizaciones, sin necesidad de reconocer a veces créditos, o sin necesidad de hacer pago por el uso de los derechos, ¿no es cierto?, de retribuir el uso de los derechos. Solo como un comentario a razón de este video, mi hija siendo tarde en la noche, mi hija se acaba de despertar y viene caminando hacia acá en un estado de sonambulismo. Amor, ven conmigo. Venga para acá. Esta es mi hija, Amelia, acompañándome entonces en este video un ratito. Entonces, bueno, como les decía, hemos discutido el tema del uso justo en más de una oportunidad dentro de estos videos, en razón de cómo crea la ley ciertas excepciones o circunstancias excepcionales en las cuales uno puede utilizar obras intelectuales ajenas sin necesidad de pedir autorizaciones, sin necesidad de pagar derechos y sin necesidad a veces ni siquiera de reconocer los créditos. Uno de los cuales es justamente el uso de la sátira y la parodia, que son de las excepciones más comunes en uso, porque es la gran puerta por la cual uno puede crear contenido original en base a contenido ajeno, y no solamente usarlo para fines tan específicos como son fines educativos, fines de archivo registro o fines de acceso, ¿no es cierto?, del arte a gente con discapacidades, que son usos que también están dentro del uso justo, pero son de alcance mucho más acotado. La sátira y la parodia son las grandes excepciones para poder crear contenido original. Y han existido en la historia de nuestro país muchas instancias en las cuales gente ha hecho justamente el uso de esta excepción para crear contenido en base al mismo acto, a final de cuentas, a la misma actividad desarrollada por parte de Fábula y Lunes cuando crearon este comercial para la película Homeless. Y nosotros citamos en el curso el recurso para citarles algo a los ministros de la Corte que pudieran reconocer, quizás es un caso, un ejemplo un poco antiguo para mucha gente, pero citábamos el caso de las TV chácharas, ¿no es cierto?, de Firulete, en paz descanse, humorista chileno del siglo pasado, eh, donde justamente era esto, era el tomar entrevistas en este caso y reemplazar completamente el audio o intercalarlas con grabaciones propias de él para efectos de crear contextos nuevos y contenido nuevo, completamente disasociado de la fuente original de los videos que estaban utilizando, eh, con un efecto completamente de comedia, como un acto de humor, ¿no es cierto? Al final del día este comercial buscaba hacer lo mismo, buscaba crear una humorada que promocionara la película a través de
utilizar estos fragmentos de video, estos segundos de videos de distintos virales, de distintas entrevistas y videos de este youtuber en particular, cambiando completamente el audio y recontextualizando completamente el contenido. Ahora, cualquiera de estos puntos habría sido interesante ver qué es lo que habría dicho la Corte efectivamente. En particular nosotros estábamos especialmente interesados en ver qué es lo que nos iban a decir respecto de el uso justo, el caso de uso justo dentro de el uso satírico o paródico del video de este youtuber. En segundo plano hubiese sido interesante ver qué es lo que hubiese salido respecto de la verdadera existencia de daño en asociar la imagen del youtuber a un contenido para adultos, ¿no es cierto? Porque estas apreciaciones o evaluaciones del daño son interesantes verlas cómo se fabrican los criterios en corte. Sin embargo, lamentablemente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago no alcanzó a pronunciarse de una cosa así. Cuando terminamos de presentar la defensa del recurso, la Corte se fue por el punto base o el punto raíz detrás de toda esta discusión, que era el más obvio y que la verdad es que una vez resuelto mataba completamente cualquier otra discusión. No hacía falta entrar a analizar el uso justo, a ver si es que realmente el uso por comedia permite o no permite hacer lo que esta productora hizo, si es que primero no se verifican dos condicionantes esenciales, ¿no es cierto? La primera de las cuales, una de las cuales, o la primera de las cuales sería si es que los abogados de delantero estaban alegando que la imagen del personaje se veía afectada y que el personaje le pertenecía al actor que lo crea y lo interpreta, ¿estaba demostrado que tuviera esa titularidad de derechos? Ese es el primer problema. Uno de los errores cometidos durante el curso de este recurso, y que también lo acusamos en la defensa y fue importante, es que no bastaba solamente con decir que X persona es el dueño del personaje delantero. Había que haberlo acreditado, con documentos que lo respaldaran. Cuando hablamos de derechos intelectuales, la ley dice que efectivamente, y esto lo hemos visto el año pasado en los formatos anteriores de estos videos, lo vimos muchas veces, y probablemente lo veamos muchas veces más en el tiempo. La ley dice que uno es dueño... Vaya. La ley dice que uno es dueño y titular de los derechos desde el momento de la creación de la obra intelectual. Eso es cierto, que no requiere ningún acto de registro en particular, para efectos de uno tener la titularidad, la autoría y la titularidad de derechos. Eso también es cierto. Si bien existe un sistema de registro, como es el Departamento de Derechos Intelectuales, no es obligatorio registrar para ser dueño de los derechos de aquellas cosas que nosotros creamos, personajes, películas, fotografías, planos, arquitectura, lo que fuera. Pero igual debe existir un antecedente que me permita demostrar el hecho mismo de que yo creé algo. Tengo que poder demostrar que lo hice, porque es el acto de hacerlo lo que me hace dueño. Y si yo no puedo demostrar que hice algo, entonces no tengo nada que decir, no tengo cómo demostrar la titularidad. En este caso en particular, los abogados dieron por sentado que el personaje de delantero le pertenecía a su cliente. Y en ningún momento presentaron algún antecedente que demostrara esto. Por último, un certificado de inscripción del personaje ante el Departamento de Derechos Intelectuales. Por ende, la Corte tuvo que decir que en realidad no había cómo entender, o sea, que si esta discusión hubiese sido una de derecho de autor, porque la Corte entendió ni siquiera que lo fue, pero si aún hubiera sido entendida como una discusión de derecho de autor, no se cumplía el requisito mínimo esencial para ello, que es el acreditar y verificar que realmente uno tiene el derecho a demandar por el derecho de autor propiamente tal, acreditando primero que es titular de ese derecho. Y luego, en segundo punto, pero ciertamente en mayor orden de gravedad, la Corte se fue justamente por el punto que hemos estado discutiendo durante estas 3 semanas, dejando en claro la discusión y sirviendo de sentencia, de jurisprudencia, que habla acerca de que el personaje es una obra intelectual regulada por la ley 17.336 de propiedad intelectual, aun si es que la ley no lo cita expresamente en la lista que hace de obras intelectuales posibles. La Corte dijo expresamente que el personaje es una obra intelectual, regulada como tal, regulada por el derecho de autor, y que el personaje entonces, independiente del alcance que tuviera el personaje, independiente de la audiencia a la que llegue, independiente del peso específico social que el personaje pueda tener, si bien estaba clarísimo que las productoras habían utilizado la imagen del personaje sin
recibir una autorización expresa para hacerlo, lo cual podría o no haber sido una discusión de uso justo, a la cual no alcanzamos siquiera a llegar, pero reconociendo que habían hecho un uso no autorizado de la imagen del personaje, era un personaje, no era una persona. Y por ende el recurso mismo de protección estaba mal interpuesto, porque no correspondía discutir una garantía constitucional respecto de algo que es una cosa y no una persona. Lo cual hizo por supuesto que todo el recurso se viniera un poco a piso. Ahora, esto de todos modos hubiese dado para una discusión que también encuentro hubiese sido bastante interesante si no fuera por el hecho de que el personaje específico delantero que ustedes ven aquí en la foto tiene una característica bien particular que no ocurre en todos los personajes en live action. Y es el hecho de que, como ustedes bien pueden ver, está completamente cubierto físicamente, ¿no es cierto? Su capucha le recubre completamente la cara, sus lentes tapan cualquier facción, incluso las orejeras comprimen la forma de su cabeza y la tela de su capucha cubre hasta la altura del cuello, ¿no es cierto? No es posible ver un centímetro de piel y no es posible distinguir ningún rasgo más allá de la protuberancia de la nariz o la curvatura del cráneo. Es imposible distinguir un rasgo adicional en este personaje. ¿Qué es a final de cuentas lo que pasa con esto? Cuando un actor interpreta un personaje, pero el actor es identificable en la encarnación que hace del personaje, pensemos en un ejemplo cualquiera, Mark Hamill haciendo de Luke Skywalker, ¿no es cierto? El personaje Luke Skywalker, pero el actor Mark Hamill que lo está interpretando a su vez es físicamente identificable, ¿no es cierto?, en el acto que hace de interpretar al personaje. Quizás ahí podríamos encontrar una discusión respecto de si el uso del personaje lleva necesariamente de forma atada o compenetrada el uso de la imagen del actor persona humana también. Y entonces, ¿dónde existe la separación entre lo que yo puedo hacer en usar al personaje por una excepción a la propiedad intelectual o la afectación que yo no puedo hacer de la imagen de la persona del actor que interpreta el personaje? Esa discusión era yo enormemente entretenida, muy interesante, y la sentencia de la Corte que se hubiese pronunciado respecto de esto sería muy útil para casos futuros en ese sentido. Pero en este caso en particular, el personaje es absolutamente inconfundible y separable por completo del actor que le interpreta. Tanto así que se discutió justamente en el curso de los alegatos. En estricto sentido, uno ni siquiera podría asegurar que la persona que está debajo de la capucha al interpretar este personaje es realmente la persona del actor que dice interpretarlo, o siquiera es la misma persona vez con vez. Presumible que lo sea, pero es imposible saberlo a ciencia cierta, porque no hay ni un solo rasgo del actor que se pueda ver a través de la caracterización del personaje, de su vestimenta. Y por lo tanto, esta cuestión cerró más aún el tema porque eliminó la posibilidad de discutir la forma en que la imagen del actor y la imagen del personaje van atadas entre sí al ponerse en pantalla. Aquí creó una línea de separación marcadísima, donde prácticamente que este personaje hubiese sido una caricatura, hubiese sido un dibujo animado a final de cuentas, donde realmente lo único del actor que uno podría identificar es la voz. En ese contexto, la Corte no tuvo otra alternativa o solución más que enfocarse directamente en este punto y darlo por zanjado. La imagen que se estaba utilizando acá era imposible entender fuera la imagen del cliente de los abogados, del actor que dice ser dueño, representante e intérprete del personaje delantero. Y al no poder demostrarse entonces eso, bueno, no existe garantía constitucional alguna que presentar, que alegar, nada que discutir. Y el recurso fue desestimado entonces. Siempre me guardo este caso en particular desde que nos ocurrió y lo mantengo en mi mente permanentemente por esos dos puntos, porque por una parte es un caso interesante respecto de cómo los abogados cometemos el error a veces de entremezclar estas dos cosas, la imagen con el derecho a autor, porque es un error que se da muy comúnmente en toda clase de creadores dentro de la industria creativa, pero también se da entre nosotros los abogados al momento de tratar de armar la defensa de nuestros clientes. Puede pasar. Y las consecuencias de ello son justamente estas, la pérdida, la derrota a final de cuentas en la corte y la pérdida del recurso. También por el hecho de que es un caso que podría, que lo siento a veces yo, esto ya es una anécdota personal, pero a veces lo siento cuando lo recuerdo, un poco como una oportunidad perdida. Porque hubiese sido enormemente interesante ver qué es lo que la Corte pudiera haber dicho, tanto respecto de este tema de asociación por contenido y daño a la imagen,
como lo que podría haber dicho respecto del uso justo en materia de parodia aplicada a fines publicitarios. Y por último, porque tiene esta característica de que tenemos un personaje tan caracterizado en forma separada del actor que lo interpreta, lo cual crea una discusión interesante y pone el pie a cómo habría sido, uno plantea cómo habría sido de distinto el recurso si es que el youtuber hubiese usado un personaje donde su rostro humano se vea también, ¿no es cierto? ¿Cómo habría cambiado la discusión del recurso esa diferencia crítica? Y por último, para destacar, porque siempre es importante destacarlo, cómo es que el haber omitido presentar un certificado de titularidad de derechos respecto de los derechos de autor del personaje afecta al final del día en el juicio. Entonces la gente que se dice, bueno, o que no sabe o que derechamente no le interesa certificar las obras intelectuales, bueno, sepan que una cosa que puede ocurrir si que ustedes no certifican, no registran y certifican sus derechos de autor, es justamente esto. Es enfrentarse a un juicio donde lo primero que la defensa les va a tirar en contra es: demuéstreme usted que es dueño del personaje. Demuéstreme que es dueño del personaje. Yo no puedo dar por sentado de que usted es dueño del personaje, no puedo presumirlo. Por famoso que sea usted, por el alcance que tenga usted, por los sponsors que tenga usted y toda la audiencia que vea sus videos y la cantidad de videos que usted tenga y la cantidad de vistas y visitas a su sitio que usted tenga, no importa la fama que usted tenga. La discusión es legal, es de un punto legal estricto. ¿Es o no es dueño de los derechos? ¿Dónde está el documento que lo respalda? Así que, sí, importantes puntos que nacen de este juicio y siempre me gusta recordarlos como un caso de estudio. Y estaba esperando la oportunidad de poder llegar a esta semana en este tema y poder compartir este caso directamente con ustedes. Es uno que a nosotros siempre nos llamó la atención cuando nos llegó. En fin, voy a detenerme entonces ahora, después de este largo discurso, a ver un poco qué es lo que nos ha estado llegando en el curso del chat durante estos minutos. Veo un comentario de Julio Garrido que dice: Fábula, la productora que supuestamente le robó el logo de la jauría a otro artista. No sé nada respecto de eso, lamentablemente, así que no podría opinar. ¿Alguna vez se les alegó que habían robado su logo para su marca comercial? Interesante. No sabría al respecto, lamentablemente. Diego Osorio comenta y dice: Estimado, estoy en plan de crear un juego RPG que no comercializaré. ¿Puedo usar música covers para la banda sonora? ¿A qué te refieres, Diego? Si es que todavía estás viendo este video, te pediría aclarar la pregunta. Igual voy a intentar responderla en ciertos supuestos, pero sería interesante saber en detalle a qué te refieres con no comercializarlo. ¿Significa que lo vas a repartir gratis y no vas a cobrar por él? ¿O significa que en verdad lo vas a hacer para ti y no lo vas a distribuir a nadie? Importante distinción. Si es que yo fuera a hacer el juego solamente para mí o para compartirlo con, no sé, mi hermano mayor o un amigo mío para jugarlo entre nosotros, más allá de si hay o no derecho a usar el cover musical, nadie va a alcanzar a enterarse del uso del juego como para efectos de alegar esto, ¿no es cierto? Hay un tema de alcance práctico acá. Una cosa es hacer las cosas conforme a la ley o no conforme a la ley, y otra cosa es que abogados que representan a las productoras, disqueras o quien sea que tenga los derechos se enteren de ello y les saca costo beneficioso perseguirte judicialmente para impedir de que hagas uso de esa música. Ahora, si es un juego que tú vas a distribuir gratis, lo vas a publicar en cualquier plataforma para que sea masivamente consumido, solamente que a precio cero, ahí el hecho de que sea gratuito no te va a salvar, lamentablemente, de el haber utilizado derechos ajenos sin autorización, en este caso la música, en razón de estos covers. Y es porque el derecho de adaptación para hacer el cover y de distribuir la música como un elemento dentro del juego le pertenecen de forma exclusiva a quien tiene la titularidad de la música en cuestión, que probablemente va a ser la productora musical donde se encuentra alojado el artista, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el que tú no cobres no es realmente algo que incida directamente, que afecte muy directamente el si tienes o no derecho a utilizarlo. El artista, o sea, el titular de derechos en realidad, es el que tiene el derecho a utilizarlo. Gratis o cobrado, pero es la persona que tiene el derecho a utilizarlo. Nosotros, el resto de los mortales, la verdad es que no tenemos ese derecho, lamentablemente. Por ende, si yo coloco el cover dentro del juego, voy a estar metiéndome en un problema de derechos de autor, ciertamente. Uno tiene que tratar de encontrar situaciones de excepción para poder utilizar música ajena en la creación de un contenido. De nuevo, como insisto en el caso de la sátira y la parodia.
que es la excepción que en general uno tiende a ver con mayor frecuencia, porque es la gran puerta ancha por la cual puedo crear contenido nuevo. Si logro satirizarlo y parodiarlo correctamente, incorporando en ello un aporte creativo y artístico real, evidenciable, tengo un punto por donde pasar para utilizar, para pasarme del trabajo de alguien más para crear algo nuevo. Pero si es simplemente hacer un cover de la canción para poner en el juego y tirar el juego a mercado, aunque salga a costo cero, yo creo que vas a tener un problema legal de cualquier manera, lamentablemente, Diego. Después, veo... Ah, más mensajes acá. Bueno, Rodrigo, ¿no es cierto? Mi partner técnico detrás de todas estas producciones y videos, veo que les compartió la referencia a TV Chácharas, ¿no es cierto? Es una referencia un poco antigua, quizás para la gran mayoría, espero que no para todos, para no sentirnos tan viejos, pero era un gran comediante, Firulais. Y yendo más hacia abajo, veo un comentario de Eduardo Andino que dice: quiero empezar un emprendimiento de poleras con caricaturas de estrellas de rock, ¿no es cierto? O músicos connotados. Yo supongo que no violo ningún copyright por el hecho de que yo haga una interpretación propia de la persona que aparecería ahí, y según lo que yo creo, esa persona sería una inspiración para la caricatura que yo haría. No una copia de algo que ya está registrado, a menos que la persona se haya registrado a sí mismo como obra intelectual. No, justamente, derecho a la imagen. Aquí no estamos hablando del tema, derecho a la imagen. Si yo voy a caricaturizar a una persona humana que existe, estoy utilizando su imagen personal, estoy usando su identidad, su apariencia, su efigie, dice la ley. Y por ende, en principio, sí va a haber un componente de derecho acá que yo voy a estar entorpeciendo. Pero no va a ser por un tema de derecho de autor, va a tener que ver con un tema de el derecho a la imagen propio de esa persona. Si es un chileno, por un tema de garantías constitucionales. Si es un extranjero, en razón del derecho a la dignidad personal y la imagen que tiene desde su país de origen, ¿no es cierto? Y en razón de normas internacionales en cuanto a la protección de derechos humanos. Así que no, en principio, no porque yo caricaturice a una persona, a otra persona, necesariamente voy a estar automáticamente protegido porque no voy a estar vulnerando un derecho de copyright. Por ende, hay mucho de contexto acá y la distinción es bastante sutil. ¿Cuáles son los casos donde uno tiende a ver más el tema del uso de la imagen de otras personas en obras intelectuales? Yo lo dije en un principio, al principio de esta noche. Ocurre mucho en obras audiovisuales y en obras en cómic, ¿no es cierto? Cuando yo hago una aparición, un cameo de una persona que existe en la vida real, o pongo un personaje que claramente está inspirado en una persona real, ya sea prácticamente que la persona calcada o simplemente una caracterización que rescata elementos de la identidad de esta persona. Ciertamente hay un campo a discutir ahí respecto de si yo puedo crear nuevos personajes que se inspiren en la identidad de alguien más, o si es que puedo derechamente mencionar a otra persona, o si es que puedo incluso colocar su imagen dentro de una obra intelectual. Esto juega muchos elementos en criterio que conjugan un poco. Eh, ¿Qué pasa? En principio, el uso de la imagen de una persona no está permitido por ley. En principio, yo no puedo usar la imagen de alguien más sin tu autorización porque su imagen está protegida en razón de su vida privada y su dignidad personal. Referir a que esa persona existe, mencionarla por nombre, es un punto de separación adicional donde quizás no estoy afectando la imagen o la identidad de la persona, simplemente la menciono a la pasada. Incorporarla completamente en mi película, serie, cómic, novela, videojuego es un uso quizás más abusivo respecto de la imagen de esa persona, y quizás ya estoy cruzando, ciertamente ella me estaría cruzando un límite legal. Crear un personaje inspirado en o basado en la identidad de una persona, se crea un área de grises donde la verdad es que voy a estar afectando la identidad de alguien en razón de qué tanto se parezca esta referencia que estoy colocando de personaje que está inspirado en, ¿no es cierto? Si citar un ejemplo reciente. Ah, Mujer Maravilla 1984. Pedro Pascal, actor chileno, dijo expresamente que una de sus principales inspiraciones para el personaje del villano que interpretó en esa película, spoilers, él es un villano de la película, eh, mucho de la inspiración detrás de cómo él caracterizó al personaje en el contexto de la película nació de Donald Trump, famoso expresidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero no es Donald Trump en la película, es un personaje que está inspirado en, que tiene una cierta caracterización basada en elementos de personalidad y manerismo de una persona de la vida real, ¿no es cierto? Entonces, se crea ahí una distancia suficiente como para decir, no estoy realmente afectando la imagen de alguien, estoy simplemente creando algo nuevo que rescata una cierta inspiración basada en la identidad de alguien, que no es lo mismo.
Si yo quisiera hacer poleras con caricaturas de, no sé, pues David Bowie, y, no sé, Dio, y poner otros grandes eh, en poleras mías con caricaturas. En principio, yo creo que sí habría aquí un eventual problema. Y sería un problema, volviendo a lo que comentábamos respecto de Diego eh, y su videojuego, ¿no es cierto? En el tema de cuando yo uso algo, la imagen de alguien más o el derecho de alguien más para algo que es más local, es difícil que me pillen a final de cuentas, es difícil que cause la atención de los titulares de los derechos como para que me demanden. Pero si yo estoy usando la imagen de un famoso cantante o rockero en la historia de la humanidad, es altamente probable, ¿no es cierto?, de que en la medida que mi ropa se masifique, alguien venga y me persiga a final de cuentas por me va a decir, tiene usted autorización para usar la imagen de este artista al cual yo represento. Y ciertamente más en el caso de artistas que hayan trademarkeado su propia estética, ¿no es cierto? Que hayan convertido en marca comercial su apariencia personal o la caracterización misma como personaje que ellos asumen en escena al participar de la música. Eh, es un tema interesante. Es un tema interesante, Eduardo. Como te digo, no es fácil de resolver el tema de si yo puedo hacer poleras con la imagen de alguien más. Luego, Leo Parada, obviamente que Vicente. Leo Parada comenta el caso de Pedro Pascal, justamente, Pedro Pascal, actor chileno, que representa a Mandalorian y no siempre vemos quién está bajo la máscara y en otros casos es una animación digital. ¿Hace esto una diferencia respecto de la asociación entre el actor y el personaje? Ciertamente, hace una diferencia entre la asociación del actor y el personaje y es justamente lo que le pasó a Dilantero en el contexto de este juicio y es una cosa que pasa con Pedro Pascal también dentro del uso de Mandalorian, porque de hecho, justamente hoy día estaba leyendo un artículo que hablaba acerca, justamente en razón de todo este incidente con Gina Carano, ¿no es cierto? La actriz que interpretaba, ¿cómo se llamaba el personaje? Eh, oh, se me olvida el nombre del personaje que interpretaba en Mandalorian. Cara Dune. Cara Dune, ¿no es cierto? El personaje que ella interpretaba en Mandalorian. Leyendo en razón de la controversia de su despido por parte de Disney después de sus tweets, me fui leyendo más artículos acerca de Mandalorian en general y encontré un artículo que hablaba acerca de un poco cuánto es la cantidad de minutos en pantalla que realmente es Pedro Pascal el que está debajo de la máscara, debajo del casco del Mandaloriano. Y la verdad es que son bien pocos, porque gran parte de las escenas que interpreta son meramente voiceover y en realidad hay un doble de acción y hay un actor en particular que interpreta la mayoría de las escenas físicas del personaje, que son varias. Y ellos se llevan gran parte del runtime, gran parte del metraje completo de cada episodio. De manera de que uno pensaría, Pascal debajo de la máscara permanentemente, pero no siempre. Hay una buena cantidad aparentemente de minutos dentro de cada episodio en el que efectivamente no es él, es solamente la voz encima. Y Pedro Pascal a su vez tuvo un problema que fue discusión y controversia en su minuto antes del estreno de la segunda temporada de Mandalorian, porque se decía que Pedro Pascal había abandonado la producción. Estos son puros rumores que uno lee en internet, ¿no es cierto? O que ve que otras personas y youtubers comentan. Pero supuestamente hubo toda una controversia en que Pedro Pascal estaba diciendo que se iba a salir de o había abandonado la producción a mitad de camino y que había grabado solamente hasta la mitad de la serie, la mitad de la temporada y que por eso había todo un tema de incorporar personajes adicionales para efectos de crear nuevas líneas con nuevos personajes desde las cuales expandir la serie porque Pedro Pascal se estaba yendo y que Pedro Pascal se estaba yendo justamente porque Pedro Pascal no se ve en la serie en ningún momento. Es su voz y la interpretación que él hace con su voz es buenísima en el contexto de la serie. Pero no es él, no es su cara, no es su rostro, no podemos verlo a él. Y eso es importante para un actor a final de cuentas porque estás interpretando un papel que al final del día no eres tú, no es tu cara, no te vas a ver. A diferencia de otros papeles que ha hecho, ¿no es cierto? Principalmente uno como yo, que lo conoció por primera vez en razón de Juego de Tronos, ¿no es cierto? Donde sí era él, completamente. Hasta el punto donde lo... Spoiler, hasta el punto donde le pegan en la cabeza, ¿no es cierto? Bueno. Julio Carrera nos comparte el enlace luego acerca de la noticia del diseñador que denunció el plagio por obra La Jauría. Interesante, voy a revisarlo más adelante entonces para ver de qué se trata. No había conocido el caso, la verdad. Diego Osorio dice, perfecto, aclara la pregunta, lo repartirá gratis entre la gente. Entonces, de las dos suposiciones que hice,
repartir el juego a poca gente o repartirlo a mucha gente pero gratis, siendo la segunda, mantengo lo que te decía. Yo creo que en principio vas a tener un problema igual, porque el hecho de distribuirlo gratuitamente o no cobrar por el juego igual sería adaptación de la música y redistribución de la música, ambos derechos los cuales no tienes, no sin autorización de los artistas originales, y los covers no se hacen solamente por gusto. Así que yo creo que vas a tener un problema eventualmente ahí al utilizar música ajena. Eh, y último comentario que encuentro en streaming, a pocos minutos de llegar a las 1 de la mañana, Julio Pino Díaz dice, hola, aún no termino de ver los lives de la página, gracias por la información entregada, súper útil. Qué bueno, me alegro de que sea información útil. Para eso lo hacemos, lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo por siempre. Esa es la razón por la que hacemos estos videos, para aportarles información útil. Ahora, Leo pregunta a continuación. Leo, de hecho, nos mandó estas preguntas directamente por mensaje antes de este video. Te comento, Leo, dado que estás viendo directamente el live, que varias de las preguntas que en particular tú nos enviaste las voy a estar abordando en videos posteriores más adelante. Todas esas preguntas no van a quedar sin respuesta, no te preocupes, las vamos a abordar una por una en su debido tiempo. Pero por ahora, a lo que tú me comentas acá, dices, este video que yo acabo de hacer, ¿lo puedo publicar en un grupo en Facebook? No, honestamente creo que está habilitado la opción para efectos de compartir estos videos de forma abierta directamente desde nuestra página. Así que, pero dado que tengo a mi partner técnico observando estos videos en tiempo real, puedo consultarle a Rodrigo. Rodrigo, por favor, si pudieras comentar directamente en el chat acá, estos videos están efectivamente habilitados para ser compartidos por Facebook en forma directa, ¿no es cierto? Sobre el tema justamente de compartirlos en Facebook. Es parte de los términos y condiciones de uso de Facebook y una de sus principales funciones el recompartir contenido. Así que no tengo ningún problema. Si yo no quisiera que estos videos se compartieran, estaría bloqueado para compartir. Y si es que está bloqueado para compartir, es simplemente un desliz técnico de nuestra parte y debiéramos corregir eso. Porque la idea es que ustedes puedan recompartir estos videos. Nuestra idea es tratar de llegar con esta información a la mayor cantidad de gente posible y responder la mayor cantidad de dudas posibles para sacar de cualquier entuerto a personas que necesitan este tipo de información. Así que no tengo problema en que se repartan. Lo puedo publicar en un blog. A ver, aquí distingamos. Vamos a distinguir. Yo personalmente, yo el abogado gamer, no tengo problema en que estos lives se concienticen. Recompartirlo directamente en Facebook, por ejemplo. O dirigir a la gente a nuestra página para que se vea, por ejemplo. No tengo problema en que se comente o se promocione la existencia de estos lives y de nuestro esfuerzo por llevar estos contenidos en blogs, en radioemisoras, en canales de televisión, en ningún otro. Ciertamente que no. Al contrario, agradeceríamos la difusión para efectos de poder llegar a mayor audiencia con esta información. Mira que no es un problema. Lo que para nosotros siempre sería un punto de contienda es el tomar estos videos para efectos de reproducirlos íntegramente o editados en realidad, peor aún, más que reproducirlos íntegramente, es el reproducirlos editados sin nuestra autorización o consentimiento en cualquier otra plataforma o en cualquier otro lado, canal de distribución o de emisión. ¿Por qué? Porque al final del día estos son contenidos respecto a los cuales nosotros conservamos autoría y contenidos respecto de los cuales nos interesa mantener permanentemente un cierto control respecto de su edición y contenido. Porque al final del día es nuestra información, es nuestra palabra la que estamos poniendo en pantalla, nos interesa saber a dónde termina llegando. Pero eso es un lado, eso es qué nos importa a nosotros en particular, qué es lo que me importa a mí en particular. Pero si estuviéramos hablando de cualquier contenido que alguien publicara en internet, y por ende esta pregunta fuera genérica más bien más que si yo puedo republicar este video que tú estás haciendo, abogado gamer, estuviéramos hablando de ¿puedo yo republicar videos de gente que publica en Facebook a través de radioemisoras, blogs y televisión? Ahí la respuesta es distinta. Y la respuesta en principio sería que no. De nuevo, porque el principio rector base acá es que quien tiene el control exclusivo respecto a los derechos para reproducir, distribuir, comunicar públicamente, adaptar y publicar estos materiales son las personas que los hacen. Y sin autorización de las personas que los hacen, estos videos no pueden ser reaprovechados. Existen excepciones a este principio general, pero justamente lo que estas excepciones expresamente establecen es que en aquellas que permiten utilizar fragmentos de videos, de textos, de audios, de grabaciones de terceros para colocarlas en otros contenidos,
Estos usos deben ser de tal naturaleza que no constituyen reaprovechamiento de la obra original. ¿Qué significa eso? Que si alguien quisiera citar algo que yo he dicho en estos videos, o alguien quisiera referir a un fragmento de lo que hemos dicho en estos videos, o alguien quisiera hacer una parodia de estos videos cambiando mi audio por otra cosa, mientras quede muy en claro que lo que yo estoy haciendo es un uso paródico, que no es el uso original del video, que la cita que estoy haciendo es con un uso determinado y específico, y que lo que estoy aprovechando es un fragmento, un pedazo, un trozo del contenido propiamente tal, ahí no habría problema. Pero si yo estuviera tratando de, bajo la excusa de que estoy haciendo el uso del derecho de cita, o el derecho de crítica, o el derecho de sátira, lo que yo en definitiva estuviera haciendo es tomar este live completo una vez que termine, una vez que esté como un video publicado, y simplemente republicarlo en otra parte en tiempo así, a tiempo completo, sin modificaciones, eso no sería válido. Eso no estaría enmarcado dentro de las excepciones del uso justo de la propiedad intelectual. Así que eso es algo que no se podría hacer. Entonces, si lo quiero usar completo y tal cual viene, necesito autorización. Si lo quiero modificar, necesito autorización. Y si es que quiero utilizarlo para modificarlo de una forma que no requiera estas autorizaciones, debo tratar de enmarcarme dentro del uso justo. Y para efectos de lograr eso, tengo que determinar cuál es la excepción a la cual me estoy tratando de allegar, como podría ser la crítica, la cita, el estudio o análisis del contenido, o quizás una sátira o parodia del contenido, y en ese caso debo usarla correctamente, con los alcances legales que la excepción misma tiene. Así que eso. Pero de nuevo, para redundar en el punto, personalmente, si es que alguien quisiera redifundir este contenido, más que recopiarlo y publicarlo en otra parte, no tengo ningún interés en autorizar que alguien simplemente copie estos videos y los ponga en otro lado. Pero si alguien quisiera difundir el hecho de que estos videos existen y concientizar a más gente a venir acá los jueves a medianoche con nosotros a conversar temas de derecho en la industria creativa y responder preguntas para desarrollar mejor sus proyectos, estaríamos más que gustosos. Personalmente estaría más que gustoso de que se hiciera. Porque la idea detrás de estos videos es justamente el lograr que la mayor cantidad de gente posible vea respuesta a sus preguntas en la medida que podamos responderlas. Así que eso. Y Leo pregunta respecto a las licencias Creative Commons. Siendo 2 minutos para la 1 de la mañana, y ya llegando al término de este video en particular, creo que meternos en el hoyo del conejo, que significa, en el rabbit hole, meternos en el túnel de lo que es la licencia Creative Commons o las licencias en general en este momento, sería un desservicio al tema, porque no creo que sea razonable resumir la licencia Creative Commons en menos de 120 segundos. Así que, ciertamente te pido que quedes tranquilo en que vamos a abordar el tema de las licencias y con ello qué pasa con las licencias Creative Commons en su debido momento. Ciertamente que lo vamos a hacer en su debido momento. Y cuando lleguemos a ese minuto, por favor, haz que todos, más que ningún momento, más que nunca invitados todos a ver dichos videos y a conversar con nosotros y aclarar todas, para permitirnos aclarar todas las dudas que tengan sobre cómo funciona Creative Commons, cuál es la gracia que tiene Creative Commons y los otros tipos de licencia que existen, las otras formas de licenciamiento, a final de cuentas, que existen en la ley. Por ahora, sin embargo, vamos a dejar esta sesión hasta acá, siendo las 1 de la mañana casi. Es un buen momento para terminar por hoy. Espero que esta información les haya sido útil, que este tema haya sido interesante. Les agradezco enormemente que hayan tenido el tiempo y la disposición de compartir con nosotros. Si vieron este video en vivo, si es que lo están viendo en otra oportunidad, espero que lo que hayan visto, lo que hayan acabado de terminar de ver, haya sido útil e informativo para ustedes. Sepan que siempre estamos disponibles para recibir sus preguntas a través de nuestra página en El Abogado Gamer. Mándenos las preguntas que tengan, vamos a tratar de responder todas las que podamos, en la medida que podamos, cada una abordada a su propio tiempo. Jueves, entonces, a medianoche es la oportunidad para responder esas preguntas y los esperamos para el próximo jueves también a la medianoche con más temas, más preguntas y más respuestas para todo lo que nos alcancen a mandar y todo lo que nos quieran preguntar ese mismo día en vivo. Les doy las gracias nuevamente por haber visto este video. Gracias a Rodrigo por acompañarme en la parte técnica detrás de todos estos trabajos. Él hace un enorme trabajo por mantener estos videos funcionando. Les deseo a todos que tengan un excelente resto y fin de semana. Nos vemos el próximo jueves.